Taylor Gang, Taylor Gang, Taylor. Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Esta ley tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones. Su aplicación administrativa corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional de Derechos de Autor. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Un autor es toda persona física que ha creado una obra literaria y artística. Las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles a ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Las obras objeto de protección pueden ser 1. Según su autor, puede ser conocido, que contienen la mención de nombre, signo o firma que identifique al autor. Las anónimas, sin mención de nombre, signo o firma que identifique al autor, bien por voluntad del mismo o bien por no ser posible tal identificación. Y seudónimas, las divulgadas con un nombre, signo o firma que no revele la identidad del autor. Según su comunicación. 1. Divulgadas, las que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio. 2. Inéditas, las no divulgadas. 3. Publicadas, de estas pueden ser las que han sido editadas, cualquiera que sea el modo de reproducción de los ejemplares, siempre que la cantidad de estos satisfagan razonablemente las necesidades de su explotación. B. Las que han sido puestas a disposición del público mediante su almacenamiento por medios electrónicos. 3. Según su origen. Primigenias, las que han sido creadas de origen sin estar basadas en otra preexistente. Y 2. Derivadas, aquellas que resulten de la adaptación, traducción u otra transformación de una obra primigenia. 4. Según los creadores que intervienen. 1. Individuales, los que han sido creadas por una sola persona. 2. De colaboración, las que han sido creadas por varios autores. Y 3. Colectivas, las creadas por la iniciativa de una persona física o moral que las publica y divulga bajo su dirección y su nombre, en las cuales la contribución personal de los diversos autores que han participado en su elaboración se funde en el conjunto con vistas al cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir a cada uno de ellos un derecho distinto e indiviso sobre el conjunto realizado. Los derechos de autor a que se refiere esta ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas: literaria, musical con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográfica, obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y de compilación, integrada por las colecciones de obras tales como enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos. Las obras protegidas por esta ley que se publiquen deberán ostentar la expresión derechos reservados o su abreviatura DR, seguida del símbolo de copyright, el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer en un sitio visible. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas por la ley. El autor es el único primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescindible, irrenunciable e inembargable. Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo: 1. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita. 2. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto a su obra por él creada, y la de disponer de su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima. 3. Exigir el respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor. 4. Modificar su obra. 5. Retirar su obra del comercio. Y 6. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir: 1. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada
efectuadas por cualquier medio, ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar. 2. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras. A. La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas. B. La exhibición publicada por cualquier medio o procedimiento en el caso de las obras literarias y artísticas. Y C. El acceso público por medio de la telecomunicación. 3. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite o cualquier otro medio conocido o por conocerse. 4. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan. 5. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización. 6. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones. Y 7. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos por esta ley. Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante 1. La vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último. Y 2. 100 años después de divulgadas. Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y a falta de éste corresponderá al Estado. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. El contrato de división deberá contener como mínimo los siguientes elementos. 1. El número de ediciones, o en su caso, reimpresiones que comprende. 2. La cantidad de ejemplares de que conste cada edición. 3. Si la entrega del material es o no exclusiva. Y 4. La remuneración que deba percibir el autor o el titular de los derechos patrimoniales. Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos. 1. Cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra. 2. Reproducción de los artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referentes a acontecimientos de actualidad publicados por la prensa o difundidos por la radio o la televisión o cualquier otro medio de difusión. 3. Reproducción de partes de la obra para la crítica e investigación científica, literaria o artística. 5. Reproducción de una sola copia por parte de un archivo o biblioteca por razones de seguridad y preservación, que se encuentra agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores. En el registro público del derecho de autor se podrán inscribir 1. Las obras literarias o artísticas que presenten sus autores. 2. Los compendios, arreglos, traducciones, adaptaciones u otras versiones de obras literarias o artísticas, aun cuando no se compruebe la autorización concedida por el titular del derecho patrimonial para divulgarla. El registro de una obra literaria o artística no podrá negarse ni suspenderse bajo el supuesto de ser contraria a la moral, al respeto a la vida privada o al orden público, salvo por sentencia judicial. Son infracciones en materia del derecho de autor infringir al licenciatario los términos de licencia obligatoria que se hubiese declarado, ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el instituto, publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista. Publicar una obra estando autorizado para ello, en su menoscabo de la reputación del autor como tal, y en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador. Publicar antes que la Federación, los estados o municipios y sin autorización las obras hechas en el servicio oficial. Left the crib with 10 grand, bought 100 pair. I'm the coach, I can show you how to be a player. 5'8" since the fitted bitches love my hair.